Proverbios 11:3. Agarre la Biblia y vamos a tratar de concluir el tema del que hemos estado hablando en estos días para seguir adelante. Y de ahí vamos a ir a Salmo 84, verso 11. Amén. Dice la palabra de Dios: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La perversidad de ellos los destruirá. Salmo 84, verso 11. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en. Aleluya. Dios bendiga su palabra. Tome su lugar. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Vamos a tratar de los que andan en integridad, los que practican la integridad, los que viven en integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Estamos hablando de la integridad. El miércoles pasado estuvimos tratando este punto, este tema. Y para no quitar mucho tiempo, yo creo que ya todos sabemos un poco acerca del trasfondo de la integridad, que proviene de los tres principios de la abundancia de Dios, que son el temor a Jehová, el buscar a Jehová y el andar en integridad. Y hemos hablado de estos tres principios. Y este es el tercero, esta es la segunda parte de la integridad. La segunda parte. Y nada más para rápidamente dar una introducción. Dijimos que Dios no anda en integridad. Dios es integridad, porque la integridad forma parte ¿de qué? De su carácter. Y si la integridad forma parte del carácter de Dios, entonces debe formar parte también de nosotros, o nosotros formar parte de integridad. Y dijimos que integridad bíblica no se trata solamente de hacer lo correcto, que también es cuestión de tener el corazón correcto y permitir que la persona que tú eres por fuera se iguale con que la persona que tú eres por dentro. O sea, ser la misma persona por fuera que por dentro. Y hablamos de congruencia, consistencia. Esto es lo que hace que una persona sea íntegra. De hecho, el miércoles pasado terminamos hablando de igualar nuestra posición con nuestra práctica. Igualar nuestra posición con nuestra práctica. Y yo te dije el domingo algo, y quiero nada más recalcarlo, de que a mí me tomó muchos años darme cuenta que yo era pastor. Y no en el sentido de que yo ignorara el hecho de que yo era pastor o que estaba pastoreando, sino más bien lo que ello representa. Lo que ello representa. Desde que me llegó esa revelación, y revelación simplemente quiere decir algo desconocido o algo que yo no sabía o de lo cual yo era inconsciente, lo veo más y más y más en mi vida o en otras personas. De repente, por ejemplo, puedo ver a hijos que no se comportan como hijos, y puedo ver esposas que no se comportan como esposas, y puedo ver esposos que no se comportan como esposos. Pero note, yo hablo bíblicamente. ¿Sí? Yo hablo bíblicamente. Porque la integridad espiritual tiene que ver con una norma. Y esa norma para el creyente o para el cristiano o para el discípulo es una norma bíblica. ¿Qué quiere decir? Este es un conjunto
muy claro de convicciones. O sea, los creyentes, los cristianos, los discípulos de Jesús, entendemos que por este conjunto claro de convicciones es que nosotros somos íntegros. Y es decir, somos obedientes a ellos, somos hacedores de ellos, somos responsables de ello. Y dijimos que una persona con integridad hace las cosas correctas en el tiempo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas. ¿Sí? Una persona con integridad hace las cosas correctas en el tiempo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas. Amén. Ok, gloria a Dios. Quiero llevarte prontito. Bueno, la integridad también es la cualidad de ser indiviso, o sea, sin división. ¿Sí? Sin división. Entero, ser uno. Es ser fiel a la norma de uno. Es ser fiel a la norma de uno. Por ejemplo, los adventistas, ellos no trabajan los sábados. El testigo de Jehová, por ejemplo, él, aunque su hijo esté muriéndose o lo que sea, no se transfuse, no hay ningún tipo de transfusión de sangre. ¿Que es bueno o no es bueno? No estoy diciendo eso, ¿sí? Lo que estoy diciendo es de que ellos son fieles a sus normas. ¿Sí? Los musulmanes, por ejemplo, o sea, los judíos traen, o sea, necesitamos entender esto. Hay diferentes tipos de integridad. Por ejemplo, afuera las personas pueden ser íntegras en algunas cosas o en algunas áreas. O sea, está, por ejemplo, el dicho de este hombre que no es lo mismo ser íntegro que ser honesto, porque hay personas honestas que no son íntegras. Hablaban de un hombre que fue al McDonald's. Y llegó al McDonald's por donde entran y hacen y piden la orden, no sé cómo le llaman, el express o ¿verdad? Usted va en su carro, en inglés le llaman drive-thru. Entonces él iba con una mujer y entonces él pide las dos órdenes y se las dan. Y cuando él ya se fue, abrió la bolsa y se dio cuenta que allí había dinero, estaba llena de dinero la bolsa. Y entonces él no sabía, pero en ese lugar robaban mucho el McDonald's. Entonces el gerente de la tienda pues metía el dinero en bolsas así normales para que no se mirara de que había dinero ahí. Era como una estrategia o táctica de él. Y por error dieron esa bolsa en lugar, echaron ahí la comida y no se dieron cuenta. Entonces el hombre era honesto. Entonces cuando el hombre llega donde él iba, él dice: no, es que yo no puedo quedarme con este dinero porque pues yo soy honesto. Entonces él regresa y pide hablar con el gerente. Y entonces el gerente habla con él y pues se queda asombrado el gerente y le explica por qué de ese dinero. Y entonces el gerente dice: no, dice, mi hermano trabaja en la cadena de televisión tal y sabe que este acto no puede quedar nomás así. O sea, porque hay muy poca gente así. Dice: yo le voy a llamar a mi hermano para que salga esto en las noticias y que usted sea un ejemplo. No, le dice el hombre: no, por favor, no. No, pero mira que no. Entonces le insisten y el hombre dice que no. Entonces últimamente le dice al gerente: bueno, ¿y por qué tanta insistencia en que nosotros no te saquemos en las noticias? Dice: es que la mujer con la que ando no es mi esposa. Entonces no es lo mismo honestidad que integridad espiritual. La integridad de afuera está limitada al conocimiento, a las circunstancias, a la vida de las personas. ¿Sí? Son las normas de ellos, son las normas que los rigen. Por ejemplo, tú puedes ver en Face que hay más personas interesadas en los animales que en las personas. Y entonces, para ellos esas son las normas. Entonces, pero para el hijo de Dios, para el creyente, nosotros no tenemos esas normas. ¿Sí?
Porque integridad es la cualidad de estar indivisos, sin división, entero, ser uno. Y también significa ser fiel a la norma de uno. Y para el creyente, para el cristiano, esa norma debe de ser ¿qué? Bíblica. ¿Sí? Bíblica. También es un conjunto de convicciones claras e inamovibles. Inamovibles. O sea, ¿qué crees? ¿En quién crees? ¿Por qué crees? ¿Y para qué crees? Fue una enseñanza que nuestro pastor hace 27 años nos dio en Estados Unidos. Porque dice, ¿en quién crees? ¿Por qué crees? ¿Y para qué crees? O sea, esto es importante. O sea, ¿crees tú lo suficiente como para que aquello que tú crees te cambie? ¿Te acuerdas que hablamos y dijimos de que si aquello que tú crees no te transforma, entonces nunca creíste? ¿Sí te acuerdas? Ok, entonces necesitamos entender esto. Para las personas cristianas, esas normas deben de estar establecidas en la palabra de Dios. O sea, para los cristianos, integridad está ligado a las escrituras. Está ligado a las escrituras. Somos íntegros de acuerdo a las escrituras. No es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, no es lo que yo quiero, no. Es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es donde diferimos. Hay algo que está ocurriendo en el mundo hoy en día y es triste. Muchas personas están redefiniendo cosas que ya están definidas. Y acuérdese una cosa, la palabra de Dios es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. La palabra de Dios es eterna. ¿Qué quiere decir eso? Es la misma de ayer, de hoy, de siempre. No cambia. O sea, Dios no ha cambiado su palabra. Él no ha cambiado Él mismo. Entonces, nota, lo que las personas hacen es que las personas redefinen, si es una palabra correcta, redefinir. O sea, le dan otro nombre o otro significado a algo que ya tiene nombre y que tiene significado. Sí, nos entendemos. Entonces, cuando las personas hacen eso, entonces ya se salen de la integridad, están cuarteados. Cuartearon la palabra de Dios. No la agarraron entera y la aplicaron, sino que la agarraron y ¿cuál es esa palabra? Transgiversar, tergiversar. O sea, agarro esto, pero doy a entender esto. Sí, ¿me explico? ¿Quieres algún ejemplo? O sea, muchas personas que viven en pecado, por ejemplo, buscan justificar ese pecado por la palabra. Por ejemplo, el grupo de homosexuales de la LGTB, ellos alegan de que David y Jonatán tenían algún tipo de relación por la palabra que ellos hablan entre ellos. Entonces ellos buscan agarrar aquello que es puro y santo y que nosotros sabemos de antemano, que creemos de antemano, porque para nosotros es una norma creer en la palabra de Dios. Dudar de la palabra de Dios sería yo salirme fuera de esa norma. Agarrar la palabra de Dios y usarla a mi conveniencia sería salirme de la integridad de la palabra. Entonces, esta es una de las escrituras que ellos agarran para condonar o hacer lícita la manera de vivir. Sí, me explico. Ese es no nada más un ejemplo. Otro, Dios nos ama a todos. Eso no sirve de nada. Si tú vives fuera de los planes de Dios y si tú no eres íntegro a la palabra y si Cristo no está en ti y tú no te has arrepentido y no has creído en el Señor, no va a pasar nada. Y es importante que tú entiendas esto. ¿Por qué? Porque la integridad espiritual no responde a nadie sino a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ve en todo momento y la gente no. O sea, yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí, pero a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, esa integridad responde a la norma de uno que está ligada a la palabra, a la escritura, y es a Dios al que le damos ¿qué? Cuentas.
de lo que hacemos, porque Él nos conoce, ¿sí? Porque Él nos conoce. De hecho, prontito, déjame y te llevo. Hay una escritura donde el apóstol Pablo habla en 2 Corintios 5. Por favor, prontito vamos a escalar. 2 Corintios 5, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos enseña ok, ¿ya estás ahí? Ok, 2 Corintios 5:11, ¿ya estás? Ok, yo te espero. Ok, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Nota, a Dios le es manifiesto lo que somos. La integridad nuestra no responde a la esposa, al esposo, a los padres, a los hijos, a los pastores, a los patrones, a nadie. La integridad nuestra responde única, sola y exclusivamente a Dios. ¿Por qué? Porque dice Pablo aquí, fíjese lo que dijo, dice, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, Dios sabe quién eres. Ahora, escucha, no hablamos de perfección porque no existe la perfección en nosotros. Mientras estamos en la carne, pues la carne busca pecar, busca lo contrario a lo de Dios, y hay una lucha entre la carne y el espíritu, y pues todos sabemos eso. Pero buscamos entender que la integridad espiritual tiene que ver con conocer la palabra de Dios y aplicar esa palabra a mi vida y agarrar la palabra de Dios como una norma o como un estándar para mi integridad. O sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué no hago aquello? Para que esto no se convierta en obras y entonces piense yo que por las obras voy a ser salvo, sino que más bien sea una respuesta de obediencia a un mandato de Dios a mi vida y a la vida de todos los demás. Ahora note esto, dice Pablo, conociendo pues ¿qué? El temor del Señor. Note que el temor de Dios aplica para todo lo que hablemos. Y no voy a entrar en eso porque ya hablé de eso. Dice, persuadimos ¿a qué? A todos los hombres. ¿Sabe lo que Pablo estaba diciendo con persuadimos a todos los hombres? 2 Corintios es una carta donde el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, porque lo acusan de esto y de esto y del otro y de aquí y de allá. Y ahí en este capítulo Pablo comienza a defender su ministerio. Pero nota, él comienza a defender su ministerio no tanto por él, sino por los que van a creer en la palabra que él predica. Había un dicho antes que se decía de que si no reciben al mensajero, no van a recibir el mensaje. Entonces es importante que reciban al mensajero para que puedan recibir el mensaje. Y lo que Pablo está diciendo es, nota lo que dice, persuadimos ¿qué? A todos los hombres. Ahora, persuadimos a todos los hombres. Lo que Pablo está diciendo es que buscamos el favor de las personas, buscamos una respuesta favorable de las personas a nuestra vida. Perdón, primero, buscamos una respuesta favorable de las personas a nuestro mensaje. Segundo, apoyado por una respuesta favorable de las personas a nuestro carácter, apoyado por una respuesta favorable de las personas a nuestra conducta, apoyado por una respuesta favorable de la manifestación de una vida de Dios en nosotros ante las personas. O sea que antes que las personas tengan una respuesta favorable del mensaje, primero van a ver qué tan efectivo ese mensaje fue en la vida de aquel que lo está dando. O sea, podemos hablar de verdad, pero enseñar de la verdad o del amor o de lo que sea, pero si en nuestra vida no se manifiesta aquello de lo que estamos hablando, entonces no va a causar ningún impacto en la vida de nadie.
Entonces va a pasar como aquel predicador que estaba predicando un mensaje muy bonito y la gente gritaba amén, gloria a Dios, aleluya, y de repente por allá en la parte de mero arriba, mero atrás, estaba una señora que decía mentiroso, hipócrita, y le decían toda la gente, ya casi la querían linchar. Señora, cállese, no esté faltándole el respeto al siervo de Dios. No, eres un falso. Y le comenzaba a gritar: cállese, señor, usted ni lo conoce. ¿Cómo no lo voy a conocer si es mi esposo? O sea, debe de haber una manifestación verídica en nuestra vida, ese ejemplo nuestro, para que podamos nosotros ayudar a otros a seguir. Porque si no, entonces vamos a ser ciegos guiando ciegos. Dicen que había un pastor que era tan bueno, pero tan bueno que cuando estaba predicando nadie quería que se bajara. Pero cuando se bajaba era tan malo que nadie quería que se subiera. Entonces, si notas algo, Pablo lo que está diciendo es: persuadimos a todos los hombres. Ahora, dice persuadimos, en realidad él es el que estaba persuadiendo a los hombres. Pero la humildad de Pablo se manifiesta en esto, en decir: les voy a echar a ustedes también las flores, los voy a hacer ver bien a ustedes también. Dice persuadimos a todos los hombres. Y lo que Pablo está diciendo en verdad, hermanos, es de que necesitamos una respuesta favorable de los hombres a nuestro mensaje, porque ese mensaje es el que salva. Pero ellos no van a tener una respuesta favorable a nuestro mensaje que salva si es que nosotros no manifestamos la evidencia de ese mensaje salvador. ¿Sí o no? Entonces eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Esa fue su vocación, esa fue su vida. Toda su vida fue persuadir a los hombres. Estamos buscando una respuesta positiva de la gente. Eso está definiendo. Busca una estimación favorable. Buscó una estimación favorable de su mensaje, apoyado por la estimación favorable de su carácter y de su persona. Si usted va a la Biblia y usted busca alguna rotura en el carácter de Pablo, fue difícil. ¿Te acuerdas que cuando llega a los Corintios dice: cuando estuve entre vosotros, estuve con qué? Con temor y temblor. Dice: y no quería saber entre vosotros cosa alguna sino a Cristo y a este crucificado. Nota lo que Pablo decía. O sea, Pablo era una persona ejemplar, era un hombre que mostraba la evidencia en su persona, en su carácter, en su conducta. Y después enseñó esto tanto a Timoteo como a Tito y a Filemón. Y esto es importante, porque solamente después de que yo pueda vivir de cierta manera, es que yo tengo la autoridad de poder hablarle a otro para que viva de esa manera, primero habiéndolo manifestado, evidenciado, modelado en mi propia vida. Hechos 1:8, cuando dice la Biblia: me seréis testigos, no estaba hablando de que fueras y testificaras de Jesús. Testigo es alguien que vio algo de primera mano. Entonces, lo que está diciendo es: me seréis testigos, es de que tú vas a evidenciar con tu vida, con tu persona, con tu manera de ser, con tu manera de hablar, con tu conducta, con tu forma de ser, vas a dar testimonio de mí. De mí. Entonces Pablo quería que la gente creyera lo que predicaba. Vivió para eso. Eso era lo que él quería hacer: persuadir a los hombres. Y esa persuasión exige un carácter de apoyo para que un mensaje sea creíble. Cuando vas con un taquero y tiene aceite en sus uñas, que es mecánico de día y taquero de noche, no te van a dar ganas de comer ahí. Cuando vas a que un nutrólogo
que pese 200 kilos, no vas a querer que él te dé una dieta. Y yo cuando voy a que me den bola mis zapatos, busco los que traen los zapatos más brillosos, son los que yo quiero que me le den bola a mis zapatos, porque el ejemplo es lo que más habla, hermanos. Y vivimos días y vivimos tiempos donde no hay buenos ejemplos, hermanos. De veras, la iglesia carece de buenos ejemplos modernos, porque bíblicos hay muchos. Y están los grandes hombres de Dios, que hay quienes los llaman los generales. O sea, Moody, Whitfield, los hermanos estos, Samuel y Carlos Spurgeon, o sea, hay muchos. Pero ellos ya quedaron como enterrados, igual como los héroes de la fe, igual como los de la Biblia. Necesitamos modelos. Hoy en día los niños necesitan modelos jóvenes y los jóvenes necesitan modelos ancianos. Ejemplos. Vamos mucho más allá, amados hermanos, del no hagas esto, no vayas allá, no hables así, no te portes así. No, vamos más allá. Hay que enseñarles con nuestra manera, nuestra forma, con nuestra doctrina. Que ellos lo vean. No que digan, ay, mi jefe, mira, muy santo aquí, pero ahí en la casa es bien gritón. Es nomás. No te enojes conmigo. Entonces, las personas que no son cristianas pueden escoger y elegir el estándar que quieran, el estándar popular que quieran. Sí, por ejemplo, o sea, dicen, no, es que lo que la sociedad permita. Bueno, sí. Si tu estándar es conforme a la sociedad, pues bueno, entonces la sociedad permite todo mientras no te metas con terceras personas. Vas a Utah y la sociedad permite que te cases con 7 mujeres. De hecho, los musulmanes se casan con las que puedan mantener. Entonces nosotros no podemos tener esas normas, porque esas normas van en contra de la palabra de Dios. Entonces nuestras normas deben de estar ligadas a las sagradas Escrituras, y que ellos sean el por qué hago lo que hago y vivo como vivo y me porto como me porto. Déjate lo digo de otra manera. ¿Sale? La doctrina potencia la vida, o sea, le da poder a la vida. La doctrina profunda es lo que determina la convicción, y la convicción es lo que te hace hacer lo que haces y convertirte en quien te conviertes. La doctrina le da poder a la vida. ¿Qué es la doctrina? ¿En quién crees? ¿Por qué crees? ¿Y para qué crees? Y la doctrina profunda es lo que determina la convicción, y la convicción es lo que te hace hacer lo que haces y te convierte en quien tú te conviertes. Así que la doctrina es absolutamente crítica. Ya te lo voy a decir de otra manera. Tito capítulo 2, por favor. Tito capítulo 2. Tito, Filemón, Hebreo, Santiago. Después de segunda de Timoteo está Tito, el libro de Tito. Pablo manda a Tito a Creta y dice en el 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ok. Y en el capítulo 2, verso 1, nota, lo primero que habla en el capítulo 2, verso 1, él escribe el apóstol Pablo a Tito es: pero tú habla lo que está de acuerdo con qué. Sí, porque la doctrina es lo que potencia la vida y la doctrina profunda es lo que determina la convicción. Ahora, si hablamos de sana doctrina, entonces
podríamos decir que la sana doctrina profunda es lo que determina en qué crees y qué tan fuerte es aquello que tú crees, qué tan fuerte es aquello en lo que tú crees para que te conviertas en ello, para que hagas lo que aquello dice. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si por ejemplo los hijos entienden esto en uno de los mandamientos, el único mandamiento con promesa, honra a tu padre y a tu madre. Entonces ese es el único mandamiento con promesa. Si yo soy íntegro, si yo tengo esto como doctrina, lo establezco en mi vida, estoy convencido de que esta es una verdad, una realidad, la agarro, la empleo, la pongo por obra y la establezco como una norma, la establezco como una regla, la establezco como una doctrina que es inamovible, una doctrina que es incambiable. No importa las condiciones, no importa las circunstancias, no importa mi sentir o mi sentimiento, mi emoción, esta doctrina está firme y yo la practico. Y entonces me convierto en un hijo obediente y me hago acreedor a tener más días de vida. ¿Cuántos están aquí? Y uno de los detalles hoy en día es por la cual no hay integridad, y también de ahí se derriba de que no hay ejemplos, y de ahí se derriba de que no hay convicciones, y de ahí se derriba de que no hay doctrina. Y las doctrinas que sí hay es: no te pintes, no te pongas pantalón, no te esto y no lo otro, porque son doctrinas externas del hombre, no de Dios. Porque Dios no está interesado por fuera y Dios nunca trabaja de fuera para adentro. Dios siempre trabaja de adentro para afuera. Claro, sí, las mujeres que se vistan como mujeres, está bien. De hecho, mi esposa yo creo que nunca la ven con pantalón aquí, ¿verdad? Pero no profundizamos en esa doctrina, sino que mi esposa la establece y punto. Las que quieran ser como ella y las que quieran imitarla, pues saben cómo ella viste y así van a vestir. Las que no, que Dios las bendiga. Porque mi esposa modela eso, ejemplifica eso. Pero no es un punto doctrinal en esta congregación. O sea, si tú eres bautizado en el nombre de Jesús o eres bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para mí no es un punto doctrinal. Hay quienes pelean por esos asuntos. Yo no peleo. Yo acepto tanto el bautismo en el nombre de Jesús como el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los tres son uno y están en acuerdo. No hay división en ellos. Así es que a mí no me interesa si alguien fue bautizado en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque para mí es lo mismo. No me voy a pelear por eso. Lo que sí me voy a pelear es de que bautice niños, porque ahí ya no hay integridad bíblica. ¿Por qué? Porque se cuartió la palabra, porque no hay ningún sustento bíblico para hacer tal cosa. Lo otro hay sustento para una y la otra cosa, así que las aceptamos. ¿Sí me explico? Sí, cuando tú tienes convicción, escucha esto, cuando tú tienes una convicción sobre algo, esa convicción sobre aquello incluye todo aquello, pero también excluye todo lo que va en contra. No sé si me lo entendieron. Cuando tú estás convencido de algo y vienen con algo que suena bonito pero que no es cierto, tú dices: no lo acepto, no lo compro. ¿Por qué? Porque tú ya estás convencido de esto. Ya lo probaste y lo comprobaste y lo estableciste como una norma, como una regla. Y las personas cristianas no podemos hacer como las personas no cristianas. No podemos escoger y elegir el estándar que queramos poner, porque ya hay uno establecido en la palabra de Dios, que es el medio por el cual nosotros debemos de guiarnos. Y aquí es donde te digo que debemos tener cuidado con quién nos juntamos. ¿Por qué? Porque las personas redefinen términos. Redefinen términos que Dios ya tiene definido.
Y entonces yo no voy a redefinir algo que ya está definido por Dios, porque Dios es todopoderoso, infinito. Yo no soy nadie. Él es el maestro y yo el discípulo. Él es el amo y yo soy el esclavo. Con eso ahí lo dejamos, ¿sale? ¿Sí tiene sentido? Entonces, la doctrina potencia la vida y la doctrina profunda es lo que determina la convicción, y la convicción es lo que hace que hagas lo que hacemos y en lo que nos convertimos. Así que la doctrina es absolutamente crítica. Es esa estructura de esos hechos inamovibles, hechos divinos, realidades y verdades que sabemos que son verdad, que creemos en ellas como verdad y que son principios que operan nuestra vida, que nosotros ya dejamos establecidos. Por ejemplo, Hebreos 5:1, donde dice: dejando ya pues ¿qué? A ver, vamos a la Biblia porque no se lo supieron. Dale nada más adelantito de Tito, ahorita vamos a regresar ahí. Hebreos 5. Perdón, 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante ¿a qué? Ok, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Alguien puede agarrar esto y malinterpretarlo y decir: hay que dejar esos rudimentos. No, lo que está diciendo es: déjalos establecidos. Déjalos como un fundamento, como unos escalones por medio de los cuales vayas escalando. Una vez ya los dejas establecidos, ya no tienes que volver ahí porque ya quedaron establecidos y continúas a lo que sigue. Y es lo que ha ocurrido y ha pasado. Las personas siguen ahí o seguimos ahí. Seguimos en los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Y necesitamos entender que los dejamos establecidos como un fundamento, como una norma, como una ley que nos gobierna, por medio de la cual operamos. Y entonces seguimos. Esa palabra perfección, ¿sabes qué quiere decir, verdad? Madurez. Entonces seguimos hacia la madurez. Y atrasito en el capítulo 5 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Esa palabra es la misma que perfección. Esa palabra en raíz, en el original, es la misma. Porque sabemos que perfección no existe solamente en Dios. Él es el absoluto perfecto. Entonces, perfeccionar algo quiere decir: ya lo estoy perfeccionando. Quiere decir: ya la estoy haciendo, ya lo estoy logrando, ya estoy avanzando. ¿Estamos aquí? Y eso es lo que ocurre. Vemos personas que no tienen doctrina y que por ello no tienen convicción, y ellos forman lo que las personas hacen o lo que las personas son. Y entonces no tienen esa norma establecida en sus vidas, o no tenemos esa norma establecida en nuestras vidas, ligada a la escritura que nos dicta, que nos manda, que nos ordena cómo debemos de vivir, cómo debemos hacer las cosas, por qué debemos de hacer esto y por qué no debemos de hacer aquello. ¿Se acuerdan hace años que nosotros enseñamos una película aquí de un hombre que viajó al futuro y que escribió un libro y que puso ahí que no deberían de robar, y que le preguntaron: pero es que no pusiste aquí, en este libro no pusiste por qué no deberías de robar? Entonces mucha gente leyó el libro en el futuro. O sea, a él le tocó ir al futuro y ver su libro, y vio que muchísima gente seguía robando y seguían haciendo esto, aunque él había dicho en su libro que no lo deberían de hacer, pero dijo: porque es malo. Entonces, cuando vuelve del futuro, cambia el libro, dice: no debes de robar porque a Dios no le agrada y porque es pecado y porque el pecado te trae condenación. Entonces cambió la historia. Y de eso se trata aquí. Nosotros, dice la Biblia en Corintios, parece que es 2 Corintios 3, donde somos transformados de gloria en gloria, de victoria en victoria, a la imagen de Jesús. Jesús dijo: yo no hablo por mi cuenta, sino las palabras que mi Padre me dio a hablar. Y esto es lo que ocurre. Jesucristo tenía la norma ligada a la escritura, y Él no hacía nada que estaba fuera de la escritura. Escrito está, escrito está, escrito está.
Ustedes dicen esto, Moisés hizo esto, pero en el principio no fue así. Jesús siempre hacía mención ¿a qué? A la Escritura. Todo hijo de Dios debe de entender que la integridad tiene que ver con siempre hacer mención de la Escritura. Pero escucha, no solo hablarla, sino vivirla. El éxito del cristianismo no radica en hablar la palabra de Dios. Y es lo que Pablo dice en Corintios 5. El éxito no radica en hablar, en predicar. Por eso dice que somos libros ¿qué? ¿Qué se hace con un libro? Se conoce. ¿Cómo conoce usted un libro? Leyéndolo. ¿Por dónde lee usted el libro? Por dentro. ¿Cómo sabemos lo que tiene el libro por dentro? Hablando de nuestras vidas, por lo que manifestamos por fuera. ¿Sí estamos aquí? Entonces lo que Pablo está diciendo es: persuadimos a todos los hombres, buscamos una respuesta favorable de todos los hombres a nuestro mensaje, pero más que a nuestro mensaje, a nuestra vida y a nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Escúchame, por favor. ¿Sabes qué es lo que hizo Jesús que fue muy especial? Jesús hablaba lo que creía y creía lo que hablaba. Y Pablo dice: por cuanto creí, hablé. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesucristo modelaba con sus hechos lo que él hablaba, y la gente lo veía. Y por eso dice en Lucas 2 que Jesús crecía ¿qué? En gracia, tanto con Dios como con ¿quién? Como con los hombres. ¿Y cuántas veces no decimos: a mí no me importa, yo no tengo que quedar bien con nadie? No, tú no, pero tu mensaje sí. Y si tú no quedas bien con nadie, entonces tu mensaje tampoco. Pero Jesús sí le importaba quedar bien con la gente para que recibieran el mensaje. A Pablo le interesaba quedar bien con la gente para que recibieran el mensaje. Pero tanto Jesús como Pablo sabían ambos de que las personas no iban a recibir el mensaje si es que no recibían al mensajero. Y la manera como se recibe el mensajero es cuando se ve que el mensajero es honesto, sincero, íntegro, verdadero, etcétera, 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 etcétera. Que estos son principios establecidos por Dios en su palabra. ¿Te das cuenta que esto tiene mucho más que ver con no hagas esto, no vayas allá, no hables, no te juntes? Esas son cosas externas que no se te deben de decir, porque como hijo de Dios lo que te debe de conducir es el Espíritu Santo por la palabra. Por la palabra. Entonces dice Pablo en 2 Timoteo. Bueno, déjame seguir ahí en Tito, por favor, porque no sé cuánto va. Ok, me quedan 5 o pasadito de 5 minutos. Rápidamente, aquí te doy 2 escrituras. Estábamos en Tito, ¿verdad? Tito 2. Y vemos en el verso 1. Ya vimos lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 1? Otra versión dice: pero tú enseña. Pero tú enseña lo que está de acuerdo. ¿Cómo se enseña algo? Te voy a enseñar mi cartera. Ahora, no es lo mismo que, oye, traigo una cartera. ¿Verdad que no es lo mismo? Traigo una cartera. Te voy a enseñar mi cartera. ¿Perdón? Es una manifestación o una demostración.
Mas tú enseñas lo que va con la sana doctrina, va en acuerdo con, o sea, esa es integridad. Que el Hijo de Dios enseñe lo que va con la sana doctrina. Y la sana doctrina tiene que ver con lo establecido por Dios en su palabra. No es lo que redefinimos, sino lo que ya Dios definió, y yo lo recibo, y yo lo creo, y yo lo empleo, y yo lo vivo, y otros lo ven. Y porque otros ven cómo vivo, entonces, por ejemplo, si yo quiero que estos muchachos, por ejemplo, dejen la drogadicción, pues yo soy un ejemplo claro de eso, porque yo fui un drogadicto. Ahora, alguno de ellos quizá me pueda probar y me dice, a ver, ¿que usted fue drogadicto? Sí. A ver, ¿qué se siente? Entonces yo le voy a preguntar, ¿qué quieres que? ¿Marihuana? ¿Cocaína? ¿Heroína? ¿Cristal? ¿Hielo? ¿Inhalantes? ¿Qué quieres que te hable de los helicópteros? Y entonces comienzo a hablar su lenguaje y dicen, escucha, al comenzar a hablar su lenguaje, ellos pueden identificarse conmigo y decir, sí sabe. Al agarrar la estopa, te puedo decir lo que siente. Al agarrar el toque, la baisa, porque hablo su lenguaje, porque yo estuve ahí y de ahí me sacó el Señor, y yo lo manifiesto de que ahora soy nueva criatura en Cristo y que ya no vivo lo que vivía antes, sino que ahora vivo lo que dice la palabra que debo de vivir. Entonces ellos pueden ver en mí un ejemplo y decir, yo quiero ser así. ¿Tiene sentido? Y disculpa que me use yo como ejemplo, pues, pero igual, perdón, puedo usar a Armando, o puedo usar a Ricardo, a Manuel, o a Carlos, o a Juan, a muchos. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo. En el 2 dice, habla de los consejos a los ancianos. En el 3 a las ancianas. En el 4 a las mujeres jóvenes. Y en el 5 sigue hablando. Y en el 6 a los jóvenes. Y luego dice, nota lo que dice. El 2, ¿qué dice? Casi aquí voy a dejarlo porque no voy a seguir. Nota, ahí te va la doctrina, la sana doctrina. Un anciano, o sea, una persona, tanto en lo natural como en lo espiritual. Anciano es alguien que ya lleva 5 o 10 años en una congregación y que ha sido expuesto a la enseñanza, a la predicación, a la presencia de Dios. Ese es un anciano que posee un conocimiento, cierto nivel de conocimiento en lo espiritual. En lo físico puede ser alguien de 40, 50, 60 años, ¿sale? Vamos a agarrar ambas cosas. Debe de ser ¿qué? Prudente, sobrio, serios. Nota, entonces Pablo le dice a este joven pastor, nota lo que dice, no le está diciendo, escucha esto, no le está diciendo, déjame concluir y te digo qué es lo que no le está diciendo. El 3, ¿qué dice? Si notan que aquí hay una diferencia de la instrucción para con los hombres hacia las mujeres. Los hombres no calumnian nada. Y de acuerdo a la palabra, las mujeres sí. Entonces la instrucción es enséñalas a que no que no sean calumniadoras. ¿Sí sabe lo que es calumnia? Que no levanten falsos. En un lenguaje de hoy en día sería que no sean entrometidas, ¿verdad? El 3. Y habla de que a las ancianas enseñen a las. Ok, acuérdate que estamos hablando tanto en lo espiritual como en lo natural. Que el 5. Al marido, al anciano no le dice que sea sujeto a su esposa, ¿da? Pero a la esposa sí le pide que sea sujeta a su esposo. Nota, a ver, la última, los jóvenes, el 6. Ok, enseñan a los jóvenes que sean prudentes. Ahí te va. ¿Sale? Ahí te va.
La doctrina potencia la vida, o sea, le da poder a la vida. La doctrina profunda es lo que determina la convicción. Y la convicción es lo que te hace hacer lo que haces y te convierte en quien tú te conviertes o en lo que tú eres. ¿Sale? Ok. Entonces lo que Pablo le está diciendo a Tito es: Tito, enséñale a los hombres maduros esto, enséñale a las mujeres maduras esto, enséñale a las jóvenes esto, enséñale a los jóvenes esto. ¿Sí? Lo que le está diciendo, esta es doctrina. Enséñales que esta debe de ser una norma en sus vidas establecidas para que por ella tengan doctrina y que por la doctrina tengan convicción y que esa convicción los haga convertirse en lo que verdaderamente deben de ser. ¿Sale? Pero ahí te va lo detalloso aquí. Pero tú, verso 7. Otra versión dice: pero tú, dice, presentándote tú, ¿qué? En todo como ejemplo, ¿qué? Ahora, ¿qué más? ¿Es todo lo que dice el 7? En la enseñanza mostrando dos cosas: integridad y seriedad. O sea, en otras palabras, que tu integridad sea seria. Y serio tiene que ver con algo ya establecido, algo que las personas, en lo que las personas puedan confiar y creer. Ahora ahí te va. Pablo no le está diciendo a Timoteo: enséñales cómo se hace, porque a Tito, porque Tito era un pastor joven. Entonces un pastor joven no puede ir con un anciano y decirle cómo ser un buen esposo y decirle cómo ser un buen padre, porque de hecho no era ni casado ni tenía hijos. Y nada de esto está establecido ahí. Y no le dice: ponte tú como ejemplo de un buen padre a los ancianos, ¿verdad que no? Porque los ancianos pueden ser enseñados en las áreas donde está su deficiencia. A ver, prontito, ve a Tito 1:5, por favor, prontito. 1:5, Tito 1:5. ¿Qué dice? Todos. Ahí te va. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente en los hombres ancianos? ¿Les faltaba qué? Ser sobrios. ¿Qué más? Sanos en la fe. ¿Qué más? Prudentes. ¿Qué más? Les carecían de paciencia. Y Pablo manda a Tito a ese lugar para enseñar a los ancianos que estaban siendo deficientes en esas áreas, y a las mujeres ancianas que estaban siendo deficientes en su conducta hacia sus esposos, en la falta hacia sus hijos, en la falta hacia sus hogares y casas, de limpiar sus casas y mantener las casas limpias y hacer las cosas que a ella les correspondía. Y encima de eso no estaban enseñando a las mujeres jóvenes. A ver, pastor, la Biblia no dice eso. No, sí dice eso la Biblia. Porque si tú no estás faltando en algo, no te pueden llamar la atención en aquello que tú no estás faltando. Solamente se te llama la atención en aquello en lo que tú estás faltando. Y Tito fue dejado en Creta con un propósito. De hecho, fueron dos. ¿Cuáles fueron? Corregir las deficiencias y poner ancianos en cada ciudad. Ese es el doble propósito por el cual Pablo dejó ahí a Tito. Entonces vemos que la deficiencia estaba en los hombres maduros, la deficiencia estaba en las mujeres maduras. O sea, las ancianas estaban careciendo en esas cosas. Entonces había una queja de las mujeres jóvenes diciendo: pues yo no tengo quien me enseñe, carezco de modelos, de ejemplos.
Porque pues, lo que está a mi alrededor no me enseña. Porque lo único que oigo es esto y lo otro. Y cuando el esposo le habla a la mujer se enoja y grita. Y es lo único que veo. Y son malos ejemplos para mí. Necesito ejemplos de una mujer anciana, prudente, que no se mete en lo que no le interesa, que tiene bien ordenada su casa, que se sujeta a su esposo y que sus hijos están bendecidos. Yo como mujer joven necesito ese ejemplo para cuando yo me case también reproducir este patrón de gloria a Dios. Por eso es que no tenemos una reproducción de las conductas, porque carecemos del patrón de conducta. Oh, gloria a Dios. Hoy en día el hombre le habla a la esposa y la esposa le contesta como le da la gana. Hoy en día la mujer quiere hablar con el hombre y el hombre no le da ni la hora. Hoy en día los hijos quieren hablar con los padres y están muy ocupados. Mejor compran un celular, una tableta y manténlo, léelo. Este mensaje es para ti, iglesia. Necesitamos ser gente íntegra. Y quizá yo soy el menos indicado para decírtelo, pero Dios me está hablando a mí. Ya no hay integridad. Los hombres de la Biblia preferían entregar sus vidas que entregar a su hermano. Las mujeres preferían entregar sus vidas que entregar a sus hombres. Necesitamos volver a la palabra de Dios, entender las cosas. No vengas a la iglesia buscando un sermón. Yo no voy a predicar sermones. Lo he hecho por 20 y pico de años y estoy cansado, como tú estás cansado de escucharlos. Hay una necesidad tuya y hay una necesidad de parte de Dios. Y esa necesidad es de que se agarre su palabra por los hijos de Él, que la crean, que esa palabra guardar, te lo dije que en el hebreo tiene que ver con la idea de almacenar en bodegas, como el trigo. Aquí no sé cómo le llaman, donde meten el alimento de las vacas, el silo. Almacenar, una bodega. En mi corazón he almacenado tu palabra. Cuando tu norma es la palabra de Dios, wow. Y entonces vas a poder decir, como dijo Pablo, lo que visteis, oísteis, aprendisteis y recibisteis de mí, eso es Él. ¿Sabe por qué estamos donde estamos? Porque hemos carecido de modelos.